Que el Señor les bendiga a todos. Estoy contento y agradecido con el Señor por su presencia en medio nuestro. Usted es muy importante, pero si no estuviera el Señor aquí, entonces no valdría la pena estar con usted, aunque usted sea tan importante. Pero estamos felices de estar acá porque Él está aquí con nosotros. Aleluya. Que Dios bendiga a su pastor, el hermano Santos, y a su esposa, a sus hijos. Muchas gracias, hermano, por darme la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Esta es la tercera ocasión. Gracias a Dios. Y que Dios bendiga al hermano Uber, que tuvo a bien ir a recogerme con el hijo del pastor. Yo pensé que era hijo de él, se parecen. Los dos tienen la nariz de punta, la boca atravesada, los ojos en la cara, en fin, son parecidos. Que Dios lo bendiga. Estoy contento. Reciban saludos de la Iglesia del Señor en Costa Rica. El Señor está realizando su obra allí. Tenemos 3 congregaciones en las ciudades. Yo estoy pastoreando la iglesia central en la ciudad de San José, en el centro de la ciudad. Tenemos nuestro templo, gracias al Señor. Y tenemos 4 congregaciones en la reservación indígena en la selva. Tenemos 4 pastores allí y el Señor Jesús está glorificándose. Aleluya. Bueno, hermanos, yo no soy de muchas palabras, bueno, hay veces, ¿verdad? Quiero que leamos la palabra del Señor en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Versículo 16. Dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en el nombre del Señor Jesús vamos a leer esta palabra. Mateo 28, 16, 17 y 18. En el nombre de Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Señor Jesús, yo solo soy tu portavoz. Soy un humano parlante en tu mano. Señor, interpreta a tu siervo como a ti bien te plazca. Que tu siervo primeramente halle gracia ante ti para el oportuno socorro, y luego delante de esta gran congregación tuya. Pero que ante todo nosotros dignamente nos postremos a tus pies para, con reverencia, Señor, y atención, estar escuchando lo que tienes para nosotros, y que te podamos permitir a ti obrar en nosotros según tu propósito a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor. Amén. Tenga la gentileza de ocupar su lugar. Bueno, la iglesia está muy bella, hermanos santos. Eso es una bendición de Dios. La iglesia siempre es linda. Y la hermana que estaba testificando dijo que ella ya no tenía una madre que la estuviera apoyando, pero la palabra de Dios dice: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Amén. Y hermanita tiene al Señor, que es el Padre por excelencia, y tiene a la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? La iglesia nos tiene a nosotros, que somos la iglesia del Señor, y nosotros estamos puestos para ser miembros los unos de los otros, para apoyarnos los unos a los otros. Quiero decirle que yo estoy muy feliz porque soy salvo. Pero no estamos en este lugar nosotros porque nosotros somos muy buenos. No estamos en este lugar porque nosotros lo merecemos.
ni porque somos dignos. Porque si de dignidad se trata y si de ser merecedores, ninguno de nosotros estaríamos ocupando hoy una silla en este reino. No somos mejores que los que están afuera, pero Jesús es mejor que ellos, que nosotros. Estamos aquí porque Jesús es bueno, no porque nosotros somos buenos. Y yo recuerdo la gracia del Señor para con nosotros, que teniendo de nosotros misericordia, dice la Escritura, nos amó de pura gracia. Nada hemos hecho nosotros para ser amados por nuestro Dios. Muchas veces decimos, cuando yo encontré al Señor, pero ninguno de nosotros encontró al Señor. Ninguno de nosotros fue capaz de subir hasta el tercer cielo, donde Él estaba sentado, sino que Él descendió de allá y vino hasta nosotros y nos alcanzó a nosotros. Y por eso es que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 versículo 5, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Aleluya. Entonces nosotros estamos aquí para confesar su nombre, pero Él fue el que hizo la obra. Nosotros nos estamos aprovechando de su obra, pero Él hizo su obra y no nos cobra nada a cambio. Solamente nos dice, deme lo que a mí me pertenece. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él tenía un plan específico realizado, y siendo el soberano, el todopoderoso, cuando Él creó al hombre y a la mujer allá en el jardín del Edén, entonces Él le dio el señorío sobre toda la creación. Dice que hizo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, conforme a su semejanza nos creó. En el versículo 26 y el versículo 27 del libro del Génesis hay dos creaciones diferentes. Hay una creación espiritual y hay una creación físico-material. Porque el verso 27 dijo, el 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias sobre la tierra, en todo lo que se arrastra sobre la tierra. El Dios omnipotente le dio al hombre un título de propiedad en el Edén. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ahí hay dos creaciones. En la primera Él tiene en cuenta a alguien, pero no vamos a entrar en detalles ahora a hablar de doctrina, a mirar con quién hablaba Dios ni nada. No vamos a analizar ese plural. A lo que Dios quiere hoy traer en relación de nuestra condición, que hoy nos amerita, es que Dios le dio al hombre un título de propiedad. Pero después de que el hombre hubo participado con la mujer del primer pecado sobre la tierra, de la desobediencia, entonces él perdió el título de propiedad y recayó en manos del maligno. Y es por eso que a él se le llama el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Por eso es que él, cuando Jesús estuvo ayunando 40 días con sus noches, por ahí dicen que Gigi Ávila ayunó 41 para ganarle a Jesús. Pero bueno, nosotros no estamos en competencia.
Y resulta de que allá estaba el Satanás siempre, y dice que Jesús tuvo hambre. Era una fortaleza increíble la de Jesús, la de ese hombre llamado Jesús, porque él estaba ayunando como hombre. Él estaba en su naturaleza humana ayunando, porque en Jesús hay dos naturalezas perfectamente unidas: la humana y la divina. Como humano, él es el hijo del hombre, él es el hijo de David y él es el hijo de Dios. Pero en su naturaleza divina, él es el Dios todopoderoso, el único que existe y existirá. El primer mandamiento para Israel, el primer mandato que Dios le da a Israel cuando lo constituye como pueblo suyo es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero luego el Señor, en el capítulo 12, versículo 29 del Evangelio según San Marcos, el mismo que les habló entonces, les vuelve a repetir, porque el mandamiento primero de todos es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice: llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero añade algo: y con toda tu mente. Allá desde lo profundo del corazón. Y él puede añadir, porque él es el dador de la ley, él es el legislador de la ley. En Isaías 33, 22 dice: porque Jehová es vuestro juez, Jehová es vuestro legislador, Jehová es vuestro rey, él mismo nos salvará. Es una profecía. Los tres poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, estaban todos reunidos en él. Y el maligno tomó de lo que él vio en el cielo cuando él era un querubín grande protector, porque ustedes saben de que Dios no creó a Satanás, pero él se ensoberbeció y se convirtió en Satanás porque él quiso, no que Dios lo formó. Hay algunos incrédulos, hay algunos que desconocen la palabra, y el Señor nos dice: erráis ignorando las escrituras, y dicen que si el diablo fuera malo porque Dios lo creó. Pero Dios no creó al diablo, Dios no creó a Satanás. Él se convirtió en Satanás después de que se ensoberbeció y quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que cuando eso sucedió, él se fue lanzado de el cielo y él descendió a la tierra, al jardín del Edén. Dice la escritura en el capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios no hace nada desordenado ni sin contenido. Dios es Dios de orden. Él hizo todo ordenado, pero vino un intruso que desordenó las cosas. Y ese intruso estaba por allá en el jardín del Edén y se apropió del animal más hermoso que había, la serpiente. Ahora causa horror y tal vez corramos de cuidado de ella, ¿verdad que sí? Una serpiente, de pronto una víbora que nos quiera atacar, nosotros salimos corriendo, nosotros no vamos a permitir que nos ataque. Y entonces en ese principio no era el animal horripilante, sino que era el más bello animal de los creados. Y entonces comenzó a hablar con la mujer. La mujer tiene una facilidad tremenda para hablar. Se cree que cuando llegan a la casa los esposos, entonces alguna persona dio un tip para los esposos, porque los esposos hablan más o menos un 30%, pero las mujeres más o menos un 150%. Hay veces. No, pero yo no estoy diciendo que hablen cosas malas, buenas también. Y entonces sucede de que algún consejero matrimonial le dijo al varón: cuando llegue,
de su trabajo y salude a su esposa, nada más dígale. Porque si le dice ¿cómo te ha ido?, entonces ella empieza con su 150%. Hay poder. En cambio el hombre llega y la mujer le dice: mi amor, ¿cómo te fue? Bien, gracias. Punto. Hay veces punto final. Entonces la mujer se puso a hablar lo que no tenía que hablar y con quien no tenía que hablar. Y entonces, hablando, miró que aquel fruto de aquel árbol era agradable, grato no solamente al paladar, sino también a los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, porque Satanás es el que vino, es el padre de mentira. Y de una vez empezó mintiendo y le dice: no, ustedes si comen de ese fruto no van a morir, van a ser como dioses. ¿Qué le estaba diciendo? Lo mismo que él quiso hacer en el cielo. Quiso ser semejante a Dios y quiso transmitirle este deseo y esta pasión al hombre, que también fuera semejante a Dios, para que el hombre, igual que él, se rebelara contra Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer creyó el cuento y dice que tomó de la fruta, estirando su mano, y comió, y después fue y le dio a su marido. Algunos dicen que la fruta era una manzana. Y dicen que esto que nosotros los varones tenemos aquí, que no lo tienen las mujeres, es la manzana. Otros dicen que es la nuez. Y yo todos los días de mi vida le doy gracias a Dios que no era una sandía eso, porque nosotros fuéramos así. Hay poder en Jesús. Entonces desobedeció el hombre. Y cuando el hombre desobedeció, se enteró de que estaba desnudo. Y fue y se escondió con la mujer. Y cuando vino el Señor, que estaba enseñado a platicar con ellos, porque era su amigo, le dijo: hombre, ¿dónde estás tú? Y dijo: estoy por aquí escondidito. ¿Y por qué te escondiste? Pues porque estoy desnudo. Ajá, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Ah, has comido del fruto del árbol que te mandé que no comieses. Has desobedecido a mi mandato divino. Entonces el hombre, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. Algunos dicen que a la mujer, pero no, realmente no fue a la mujer. El hombre le echó la culpa a Dios, porque le dijo: la mujer que me diste, como quien dice, si no me hubieras dado la mujer, yo no estaría en estos apuros. Amén. Le echó la culpa a Dios. Y después le dijo Dios a la mujer: mujer, ¿qué has hecho? Y dijo: la serpiente. Le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, pues no tuvo a quien más echar la culpa, ¿verdad? Ella la tenía de verdad. Ella tenía la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor dijo unas palabras y ejecutó un juicio directamente en el jardín del Edén. Y estas palabras y este juicio, ahora sí vamos a entrar en la parte seria del asunto. Y entonces le dice: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Cuando la mujer y el hombre escucharon esta sentencia de maldición contra Satanás, entonces lo tomaron como una bendición para ellos, como una promesa de restauración para ellos, de redención para ellos, porque la simiente que iban a ser de la mujer entonces iba a vencer a quien les había robado a ellos vil y miserablemente el señorío que Dios les había dado, y por causa de ellos fue el hombre lanzado del jardín del Edén. No pudo seguir viviendo allí. Hubo un juicio inmediato también allí para el hombre y para la mujer, pero antes del juicio Dios les cubrió su desnudez. Y dice que Jehová se apareció con dos túnicas. Hay veces nosotros los pastores, cuando les predicamos y les enseñamos por la palabra del Señor a las personas, mujeres y hombres, cómo es que deben de vestir, porque en el Señor nos cambia la mente, nos cambia el corazón, nos cambia la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de andar, la manera de vestir, nos la cambia. Y cuando vamos a hablar del vestido,
entonces viene una pequeña rebeldía en algunas personas, un pequeño sinsabor, y no quieren someterse. Pero ¿saben qué? El primer modisto de la historia, el primer sastre, es el Señor Dios Todopoderoso, porque Él fue el que hizo las primeras túnicas. Y Él nos enseña la manera. Desde allí empieza a enseñarnos la forma en cómo debemos cubrir nuestra desnudez. Entonces, cuando Él les trae estas túnicas, había sucedido algo en el jardín del Edén. Él había sacrificado dos animales que eran inocentes, porque ellos no fueron los que hicieron el mal, ellos no fueron los que pecaron, ellos no fueron los que desobedecieron. Los que desobedecieron fueron Adán y Eva, pero con la piel de esos animales que habían sido inocentes, entonces le cubrieron la injusticia que estos habían hecho, se las cubrieron. Y el Señor derramó la sangre inocente de estos animales para satisfacerse a sí mismo, porque dice la Escritura que sin sangre no hay remisión de pecados. Es importante que la sangre esté siempre manifiesta. A nosotros se nos ha olvidado hablar de la sangre, y muchos predicadores están hablando desde los púlpitos en muchos lugares y están diciéndole a las gentes muchas cosas bonitas que las gentes quieren oír. Ellos les predican como las gentes quieren que les predique. Pero aquí en esta congregación y los siervos de Dios no predicamos como a la gente le agrada que le prediquemos. Le predicamos lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos en su nombre. Aleluya. Cuando el hermano Uber estaba viniendo, yo dije, voy a hacerle un pequeño examen a ver si, pues desde de los duritos o de los blanditos. Y entonces le dije, hermano, y como que se predica allá, dígame, ¿qué quiere que le predique? Y me dijo, pues hermano, allá se predica la palabra, lo que el Espíritu Santo diga. Y pasó la prueba, porque si me hubiera dicho, yo quiero tal tema y tal otro, le digo, no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero, oiga, pasó la prueba, campeón. Lo felicito. Lo felicito. Y entonces, hermanos, se hizo un ensayo en el jardín del Edén. Un ensayo que ya estaba en la mente de Dios desde antes de crear al hombre, porque Dios sabía que al hombre que Él iba a crear le iba a fallar, pero Dios se había propuesto en su mente un plan con anterioridad, y ese plan era redimir al ser humano. Pero Él no iba a enviar a nadie, sino que Él iba a venir Él mismo a redimirnos, porque dice la palabra del Señor Jesucristo, Él mismo vendrá y os salvará. Él no va a enviar a nadie. Él no va a enviar a nadie. Por eso algunas personas que tratan de dividir la divinidad de Dios y tratan de hacer de la divinidad un trío de personas o un cuarteto o un dueto de personas, porque hay unos que son dualistas, otros que son trinitarios, otros que son cuateitistas y un montón de cosas, hermano amado. Entonces Él se las agenció de una vez y dejó las pistas para que estuviera establecido lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a realizar. Y Él dice, yo mismo iré y los salvaré. Y es por eso que cuando viene el Señor Jesucristo aquí a esta tierra, entonces dice en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era, el texto original dice en Dios, no dice con Dios, sino en Dios, y la palabra o el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, virtud de ser constituidos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, que es la palabra, que es Dios, se hizo carne. No la hicieron.
se hizo carne y vimos todo su gloria. Gloria como, y ese como es una figura literaria que se llama símilo comparación en nuestro idioma español, que es rico en gramática. Es un símil, una comparación, y cuando dice como es semejante a, y dice como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, parecido a un hijo único, no hijo único, sino parecido a un hijo único, lleno de gracia y lleno de verdad. Él estaba viniendo aquí para cumplir lo que dice en Isaías 45:15. ¿Qué dice en Isaías 45:15? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Se encubrió de un vaso de carne, detrás de una humanidad se ocultó. Encubrirse es ocultarse, y allí se encubrió el Dios omnipotente para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces él sabía lo que iba a hacer para dar salvación a el hombre que estaba en su naturaleza caído. Y para esto empezó una serie de ensayos y comenzó allá precisamente con el sacrificio de los animales inocentes. Pero después el sacrificado el justo por el injusto. Caín le da muerte a su hermano Abel y lo asesina. Y dice: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. O sea, la justicia de Abel para señalar la injusticia de Caín, porque Caín se había ensoberbecido, se había enfurecido y había tenido envidia de su hermano Abel, porque su hermano Abel había presentado a Dios más excelente sacrificio que él, porque ellos habían aprendido de sus padres, Adán y Eva, de que a Dios le agradaba el sacrificio de sangre, porque ellos ya habían aprendido lo que Dios había hecho por ellos allá en el jardín del Edén, con el sacrificio de estas víctimas inocentes. Y comienzan como unos buenos padres a enseñarle a sus hijos. Pero su hijo Caín no quiso aprender la lección y fue y le ofreció a Dios lo mejor de que él había cosechado, de todos los vegetales que él había sacado del fruto de la tierra. Le ofreció a Dios lo mejor. Y algunas personas dicen: Dios es injusto, porque Caín también le ofreció lo mejor. Dios no es injusto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. En Dios no hay injusticia alguna, porque Dios había establecido el sacrificio de sangre. En cambio fue Abel y le sacrificó lo mejor de sus ovejas, un carnerito. Le sacrificó lo mejor a Dios, lo que a Dios le agradaba. Este hombre lo que tenía que hacer era un trueque con su hermano. Yo te doy vegetales, yo te doy frutas, pero tú me das para yo sacrificar mi ofrenda. Pero él no quiso, él se rebeló contra Dios. A los ojos de los simples, a los ojos de los que tienen una mirada superficial, él dio lo mejor, pero realmente dio lo peor. Dio una ofrenda que a Dios no le agradaba, lo que Dios no esperaba. Entonces allí está otro ensayo de el sacrificio que nuestro Dios iba a hacer por nosotros. Y luego viene otro ensayo cuando se va acercando el tiempo. Entonces cada vez el ensayo es más fresco, cada vez el ensayo es más patente, es más oportuno para que las gentes lo conozcan. Y entonces viene el momento en que el pueblo de Israel va a salir de la tierra de Egipto. Y allí entonces Dios, ¿qué les dice? Tómense cada familia un cordero. Un cordero que no tenga tacha, que sea perfecto. Y el cordero tenía que tener 1 año de edad. 1 año de edad quiere decir más de 1 año sin llegar a los 2. Eso es lo que quiere decir 1 año de edad para lo que Dios estaba exigiendo de ellos. Entonces cuando esto sucede, mi amado hermano, Dios acepta el cordero, y la sangre del cordero tiene que estar maquillando, cubriendo los postes de las puertas de las casas y el dintel, no en el quicio, porque en el quicio entraban y salían y no podían pisotear la sangre del cordero. Entonces por eso tenía que estar en los dinteles y en los postes de las casas, guardando la sangre, la morada, para que cuando viniera
el ángel y pasara sobre ellos, no fuera a destruir, no fuera a matar a sus primogénitos como lo estaba haciendo en el pueblo de Egipto. Allí entonces en la Pascua es que vemos otro de los ensayos, y así se fue realizando ensayo tras ensayo todos los años, y miles y miles y miles y millones de litros de sangre fueron derramados de animales inocentes para cubrir el pecado del ser humano desde Adán hasta Jesús. Todos estos, el pecado fue cubierto porque la sangre de los becerros, de los corderos, de los carneros, de los machos cabríos solamente servía para cubrir el pecado de ellos. Pero cuando el Señor Jesús inicia su ministerio y cuando empieza el tiempo del fin, cuando el Dios va no a realizar un ensayo, sino que va a realizar lo que durante todo el tiempo estuvieron ensayando. Por ejemplo, ayer estuvieron cantando, creo, el grupo de música y de canto de aquí de Toronto en Hamilton, ¿verdad? De los jóvenes. Ellos fueron los que dirigieron y todo. Y me supongo que estuvieron aquí ensayando su tiempo hasta que fueron a hacer la presentación ayer y nos guiaron y recibimos todos bendición de lo alto. Aleluya. Dios los usó grandemente. Que Dios los bendiga. Se llegó el tiempo y entonces iba pasando Jesús por el Jordán, por una orilla del Jordán. Y cuando Juan, el precursor de Jesús, le ve andando por allá, lo señala diciendo: he ahí el Cordero de Dios, no que cubre como todos los millones de miles y millones de litros de sangre que cubrían el pecado. Pero ustedes saben algo, que cuando algo se cubre, por ejemplo esta servilleta, este papel, yo lo voy a cubrir, todavía se ve. Parece que está vivo, ¿verdad? Está ahí, está cubierto. Yo lo tengo cubierto con mi zapato. Pero algo que se cubre, cuando se le quita la cubierta, se ve. Ahí aparece. Trató de jugarme una, ¿verdad? Se quedó pegado, pero al fin se cayó. Entonces ahí está. Ahí está. Se descubrió. Se descubrió. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, hasta ese momento nadie había hablado de alguien o de una sangre que quitara el pecado. Todo el mundo sabía que simplemente lo cubría hasta determinado tiempo. Pero cuando Juan lo ve a él, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita, que erradica, que elimina el pecado del mundo. A su nombre sea la gloria. Había llegado el tiempo para realizar lo que tanto habían ensayado durante tantísimo tiempo, mi amado hermano. Ahora el pecado no iba a estar ahí para que cuando se quitara la cubierta se descubriera el pecado nuestro, sino que ahora el pecado iba a ser erradicado, eliminado, quitado por siempre y para siempre jamás. Aleluya, gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. El Cordero tenía que ser de Judá, de Belén de Judá. Esa era la exigencia. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando él estaba por terminar su ministerio sobre esta tierra, su ministerio en su humanidad, en esta Pascua donde Jesús participó, la última Pascua, el sumo sacerdote salía y se iba con tiempo de anterioridad a los corrales de Belén, y allá escogía, estudiando minuciosamente todos los corderos, escogía el cordero perfecto de un año y luego lo regresaba consigo, y estaban desde abajo de la calzada del valle hasta arriba al monte en el templo. Había una calle que honraba a el cordero cuando entraba, al sumo sacerdote cuando entraba. Entonces habían una pareja de sacerdotes, una a un lado y otra al otro lado, para hacerle la honra al sumo sacerdote cuando entrara. Y resulta, mis amados hermanos,
que cuando el sumo sacerdote entraba, la primera pareja de sacerdotes de abajo, que eran más de 1000 sacerdotes hasta arriba, la primera pareja abajo comenzaba a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comenzaban a decir todas estas cosas, y la segunda pareja de sacerdotes seguía, y la primera no paraba, y la tercera seguía, y las dos primeras no paraban, y así todas, hasta que se iba haciendo un vocerío tremendo que solamente se oía de casi todos los puntos de Jerusalén, que decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el sumo sacerdote en este año estaba, hermanos amados, demorándose un poco, y no había traído el cordero. Pero cuando él estaba a punto de entrar con el cordero para entrar por esta calle de honor, sucedió algo glorioso, sucedió algo sublime. Que el Señor Jesucristo venía montado en un borrico, hermano amado, y el Señor empezó a venirse, y cuando estuvo a la par de los primera pareja de sacerdotes, los discípulos de Jesús estaban diciendo, todos empezaron a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la primera pareja de sacerdotes, cuando escuchó esto, mi amado hermano, ellos comenzaron y dijeron: allá viene el sacerdote, oh, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando la segunda pareja de sacerdotes lo escuchó, empezó a decirlo, y se empezó, hermano amado, a correr toda la voz hasta arriba, hasta el templo, y se oía de todas las partes de Jerusalén, mi amado hermano: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el que iba pasando por ahí era el autor de la salvación, el que iba pasando por ahí era el Señor Jesucristo, y esto no podía pararse, esto tenía que seguir, esto tenía que seguir. Cuando los sacerdotes, mi amado hermano, escucharon y vieron que no era el sumo sacerdote, a los ojos de ellos, hermano amado, siéntese por favor, a los ojos de ellos, porque el tigre no es como lo pintan, a mí me enseñaron eso. Entonces ellos no se enteraban del que el que iba montado en el burrico era el gran sumo sacerdote, hermano amado, el que iba a ofrecer el sacrificio, pero a la vez era el cordero que iba a ser sacrificado, pero a la vez era el que iba a recibir el sacrificio, a quien se le ofrecía el sacrificio, porque él es todo en todos, aleluya, a su nombre sea la gloria. Entonces, cuando los sacerdotes se enteraron de que no era el sumo sacerdote, le quisieron callar a todos los discípulos y le dijeron: manda a tus discípulos que callen, porque era una blasfemia, según ellos, lo que estaban diciendo los discípulos. Pero ¿qué le dice el rey? Si estos callan, las piedras van a pronunciarse. Ellos van a reconocer la grandeza de la visitación que tienen en este momento. A su nombre, aleluya, aleluya. Cuando el sumo sacerdote llegaba arriba al monte del templo, era examinado el cordero por todos los demás sacerdotes. Era examinado. Y cuando terminaban de examinarlo y se llegaban a eso de las 3 de la tarde, entonces el sumo sacerdote venía y decía: no hay defecto en él, está puro y está sin mancha, vamos a sacrificarlo. Y entonces cuando el Señor estuvo allí, entonces la tarde de su sacrificio sucedió exactamente lo mismo. Fue probado, fue mirado, fue observado, y vino alguien que dijo: no encuentro falta en él. Poncio Pilato, se cumple la escritura, no encuentro falta en él, estaba perfecto. Él era el cordero del sacrificio. Cuando fueron las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y los hombres no habían reconocido al rey. Pero
La naturaleza misma lo reconoció y hubo tinieblas sobre toda la tierra. Las piedras comenzaron a partirse, se quebraron, la tierra se hendió, hermano amado. Y entonces el sumo sacerdote estaba ofreciendo su sacrificio, o sea, se estaba ofreciendo a sí mismo y estaba siendo acepto delante del Eterno. El sacrificio era acepto. Gloria al Señor. Hay algo que es necesario que ustedes recuerden, porque ya su pastor se los ha enseñado. Yo sé que es un hombre muy estudioso y se los ha enseñado. Acuérdense de que el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año, y no sin sangre. Entraba con sangre para presentar un sacrificio por los pecados de él mismo y por los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesucristo no tenía que presentar por sí mismo, sino por los pecados del pueblo, por los pecados de nosotros, la raza humana. Algunas personas llegan y me dicen: ay, yo para qué me voy a convertir y para qué me voy a arrepentir si yo no he hecho ningún pecado. Yo no he hecho ningún pecado. Mire, yo soy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, y yo soy una santa y mansa paloma. Y eso es lo que llegan y dicen. Pero que me lo demuestren no muriendo, porque no muriendo es que se demuestra que uno no ha pecado. Porque dice la escritura en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y el Señor Jesucristo no tenía que morir. Él no tenía que morir, porque muere el que peca. Pero él no tenía pecado. Poncio Pilato dijo: ninguna falta hallo en él. Él no tenía pecado. Él no tenía por qué morir. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dice a nosotros en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y nos dice: algunas personas llegan y dicen que al Señor lo mataron y que al Señor lo llevaron. Pero el Señor no lo mataron ni lo llevaron. Él fue. Como cordero fue al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el Señor Jesucristo dijo: mi vida nadie me la quita. Nadie. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y él murió y la volvió a tomar. Al Señor nadie lo resucitó. Él se autorresucitó. Él volvió a tomar su vida porque él no tenía falta alguna. A su nombre gloria. El cordero era presentado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, precisamente en el día de la reconciliación del pueblo. Y cuando entraba al lugar santísimo, llevaba consigo la sangre de un animal que había sido sacrificado, y un animal inocente. Entonces cuando entraba con una vestidura de lino. Y el lino significa la humanidad de Jesús. El lino en la Biblia, la humanidad del Hijo de Dios. Y entraba con la vestidura de lino con sangre. Y la sangre la ponía en el lado oriental. Siempre la ponía en el lado oriental. Pero él llevaba en su vestidura, tenía otras vestiduras, pero en su vestidura llevaba un lazo. Porque al entrar al lugar santísimo, como nadie podía entrar, si alguien entraba a sacarlo porque él había muerto, porque si Dios no perdonaba al pueblo, moría el sumo sacerdote adentro. Entonces lo jalaban con la cuerda para que nadie entrara a violar la privacidad del lugar santísimo. Lo jalaban. Pero si era perdonado, si Dios aceptaba la ofrenda expiatoria por el pecado, entonces el sacerdote iba ahí mismo dentro del lugar santísimo y se cambiaba, se lavaba en una fuente de agua pura que había adentro, y se ponía las vestiduras reales sacerdotales. Y en las vestiduras reales sacerdotales tenía en las orlas, que son las orillas, unas campanillas que estaban moviéndose, y ellos oían cuando las campanillas iban a acercarse, o si no estaba saliendo el sacerdote. Si se demoraba mucho, comprendían que no habían sido perdonados, y todo el pueblo lloraba porque había maldición generalizada para todo el pueblo.
no daban los campos, las cosechas, ni tenían buenas crías los ganados, y todo les iba mal al pueblo, porque Dios no había perdonado la maldad del pueblo. Pero si Dios perdonaba la maldad del pueblo, había bonanza, había prosperidad, había bendición para todo el pueblo. La tierra daba y producía en abundancia, y las crías de los ganados eran supremamente abundantes, nutridas, mi amado hermano. Entonces todo el pueblo estaba esperando afuera, expectante, y mirando el momento en que el sumo sacerdote salía, y si no salía, comenzaba aquella terrible condición para todo el pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote iba saliendo, se oían las campanillas que estaban allá sonando, y ellos comprendían de que Dios había aceptado la ofrenda del pueblo. Y cuando el sumo sacerdote salía, mi amado hermano, entonces entre el lugar santo y el lugar santísimo, y cuando salía al atrio, se paraba y bendecía al pueblo con la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, 23. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti sus ojos. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y había bendición en abundancia, mi amado hermano. Entonces, ¿qué sucede, mi amado hermano? Recuerden de que el Señor Jesucristo, cuando murió, mi amado hermano, fue a la muerte con unas vestiduras de lino. Fue en su humanidad con unas vestiduras, mi amado hermano, que no tienen nada de realeza, porque Él dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de esta naturaleza. Él vino, y en lugar de una corona de oro, ahora cantábamos con una corona de espinas: te hiciste rey por siempre. Ahora cantábamos eso. Sí, a Él lo coronaron de espinas. A Él le dieron a beber con una esponja vinagre. ¿Con qué? Y con mirra. Esa era la amargura, la mirra. ¿Y sabe para qué le daban eso? Porque eso era como un somnífero que los ayudaba a dormitar el dolor que estaban experimentando. Pero Él rechazó eso, porque Él quería llevar el dolor por nuestros pecados. Él quería sufrir, hermano, el rigor de nuestra condenación en sí mismo, mi amado hermano, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Entonces no le dieron a beber en una copa de oro. No nació en una cuna de marfil. No nació. Nació en medio del forraje, en una cueva. Entonces, ¿qué sucede? Él fue allá en su vestidura de humillación, el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice: y si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Vosotros también estéis. Y entonces Él fue a preparar morada para nosotros. Gloria al Señor. Él fue a preparar morada para nosotros. Hay muchos que están buscando moradas aquí y se hacen una casa y primero le dicen al Señor: Señor, mira, aun cuando sea una chocita. Pero después no tienen ni con una mansión, ¿verdad? Se les olvidó la promesa de la chocita. Eso no tienen con nada, y van buscando más y más. Pero nuestra ciudadanía no está en la tierra, está arriba en los cielos. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Aleluya. De donde esperamos al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede, mi amado hermano? Que Él se fue y todavía no ha venido. Pero a nosotros nos han enseñado, y leemos por la palabra de Dios, que nosotros esperamos de Él que Él nos lleve con Él. Yo no estoy esperando la segunda venida de Jesús. ¿Alguien está esperando la segunda venida de Jesús? No. Estamos esperando el rapto. Estamos esperando el rapto. ¿Y sabe eso del rapto cómo es y por qué es? En medio del pueblo de Israel, y ya voy a terminar, llegaban, y los judíos, cuando se iban a casar, se casaban, se daban en matrimonio, ya eran esposos, y él se iba para la casa de él y ella para la casa de ella. Y durante un año él trabajaba fuerte, casi que día y noche, fuerte y fuerte, amasando fortuna y preparando la morada para su esposa. Y cuando ya se llegaba el año, entonces se hacían las fiestas de bodas. Y en las fiestas de bodas él tomaba a su desposada, la que ya era su esposa un año atrás, y se la llevaba a su recámara, y entonces se realizaba totalmente
toda la unión matrimonial. Y en ese año siguiente no podía el novio ir a la guerra, no trabajaba, no hacía nada, sino que tenía que estar en el encantamiento, agradando a su esposa, agradando a su mujer. Eso era lo que hacían. Y eso es lo que está pasando en este momento. Nuestro rey se fue a preparar la morada. Se fue a preparar la morada. Y en este año que está preparando la morada, que casi se termina el año, entonces va a venir y nos van a celebrar las bodas. Nos van a tomar a nosotros y nos vamos a ir a celebrar las bodas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar con Él. Pero después vamos a venir y vamos a estar un año sin trabajar, sin hacer nada, solamente en el encantamiento, en el milenio. Ahí vamos a estar ese otro año con Él, reinando con nuestro Dios. Pero ¿cómo va a venir Él? Él no va a venir en su vestidura de humillación, no va a venir en su vestidura de lino, va a venir en su vestidura real. Y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Y ustedes me dirán: oiga, pastor, pero usted empezó predicando. Usted como que no sabe predicar un mensaje, como que no tiene estética, ni ética, ni dialéctica, ni hermenéutica, ni todo lo que termina en tica. Pero no tiene nada de eso, porque empezó con una cosa. Empezó diciéndonos: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y apareció con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, eso se come con esto que sigue. Resulta de que yo le dije a ustedes: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no tenía esa potestad anteriormente, porque esa potestad la tenía Satanás, porque la había recibido del hombre, se la había quitado, lo había engañado y le había quitado esa potestad, el señorío sobre la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo luchó con él en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo dijo esta expresión: consumado es, en ese momento toma él el título de propiedad, mi amado hermano, y en ese momento él, hermano amado, puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, mi amado hermano, Satanás no tiene potestad, Satanás no tiene poder, los demonios están vencidos, ellos están totalmente fracasados. Nosotros en Jesucristo tenemos la victoria, porque dice la palabra de Dios, hermano amado, que llevando cautiva la cautividad, descendió con dones para los hombres. Descendió con dones para los hombres. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mi amado hermano? Acuérdense que nosotros decimos de Él que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero todavía no vemos que el señor Barack Obama le hace venia. Todavía no vemos que Angela Merkel de Alemania le hace venia. Todavía no vemos que Putin, el sumo pontífice casi de las Rusias, le hace venia a él. No lo reconocen como su señor, no lo reconocen como su Dios. Pero va a pasar algo, está a punto de suceder algo. Cuando el Rey de la Gloria venga con su desposada en su año de descanso, todos los reyes de la tierra, Putin, Angela Merkel, Obama y todos los que estén aquí en la tierra, van a ir a Jesús, a Jerusalén, y todos ellos van a doblar sus rodillas delante de su majestad, el Señor Jesucristo, y toda lengua de ellos va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. A su nombre. Todos van a tener, desde más grande hasta el más pequeño, desde el más chico hasta el más grande, todos van a doblar la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cumplirá la palabra escrita: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Toda potestad
Ahora, cuando estábamos presentando nuestras peticiones delante del Rey de la Gloria, yo miraba, habían caras destrozadas, habían personas necesitadas en gran manera. Y yo quiero decirte que yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de los milagros divinos. Yo soy testigo de los portentos que hay en nuestro Dios. Porque si para el mundo está esperando que Jesús venga su segunda vez para reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros hoy ya lo reconocemos como tal. Para nosotros es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Para nosotros toda potestad está en Él. ¿Sabes? Hace 7 meses yo antes había orado por personas endemoniadas y los demonios habían salido. Había orado por enfermos y habían sanado. Había orado por enfermos de cáncer. El Señor hizo estómagos nuevos. El Señor hizo maravillas curando cánceres. En California, en Sacramento, yo no sé, pero fui a una parte donde no conocía a nadie. Ay, nos dijeron que usted ora por los enfermos y son sanados. Y yo le dije, mire, yo oro por algunos enfermos y el Señor los sana. Yo oro por otros y se mueren al ratico. Porque eso no es de mi parte. Eso no es de parte mía, eso es de parte del Rey. Es lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Es lo que Él quiera hacer. Entonces me dijeron, ore por mi niña que tiene ataques epilépticos, por favor ore. Y yo le dije, pues yo voy a orar, pero ustedes, si el Señor quiere sanarle, le van a dar la gloria a Él. Y yo puse mis manos sobre ella, porque a veces lo comprometen a uno, pero yo por eso le dije, yo no soy el que sano. Y oré por la muchachita. ¿Y cómo les parece de qué pasó en la niña? Que el Señor la sanó siempre, le quitó la epilepsia para siempre y quedó curada totalmente. Pero yo no había experimentado nada en mí. Pero hace 7 meses vengo de hacer una diligencia y me siento en un sillón en mi casa. Cuando me iba a levantar sentí un dolor en la espalda y algo sucedía. Y cuando iba a miccionar, cuando iba a ir al baño a la micción, entonces no podía orinar bien. Tenía un problema en mi próstata, no sabía qué era. Pensé que era algo muy vago, muy superficial. Pero el primer día no se quitó, el segundo día no se quitó, el tercer día no se quitó. Entonces yo soy enfermero y yo dije, me voy a ir a hacer una prueba de antígeno prostático. Me fui y me hice la prueba, y la prueba radica en que a mi edad, porque yo ya tengo 52 años, es que aparento como 35, pero eso es la gracia de Dios. La gracia, aleluya, bendita. Qué pastor más convencido soy, ¿verdad? Ay, que Dios me ayude. Y entonces sucede, mis amados, de que para mi edad tiene que estar en un parámetro entre 0 y 3.5. Y cuando recibí el resultado del examen yo estaba en 30 puntos. Era la condición no solamente enfermo y grave, sino muy grave. El laboratorista, un amigo mío, me dijo, por favor dime que vas a ir pronto donde un médico, rápido, porque había alguien que tenía menos puntaje que vos y no quiso seguirme el consejo, y cuando fue tarde y ya está muerto. Me dijo, se asustó muchísimo. Entonces me fui donde un oncólogo con dinero prestado, porque yo no tengo, no cotizo al seguro social de mi país, de Costa Rica. Entonces yo no me pueden atender, entonces me regalaron el dinero para la consulta con el oncólogo, un señor de muy buena reputación allá en el país. Cuando yo voy donde él me dice, no se preocupe por ese puntaje, nada más suba hacia la camilla, y me comenzó a hacer un examen de próstata, un tacto, y entonces me dijo, bueno, tengo para decirle de que la situación sí es muy, muy peligrosa, es muy delicada. Y me dijo, yo no lo puedo engañar a usted, no le puedo decir que es algo fácil, porque parece que era un cáncer muy, muy grande en mi próstata. Y me dijo, yo voy a enviarle un medicamento para ayudarle a que se le desinflame la próstata y usted pueda realizar la desocupación de su vejiga un poco mejor. Pero para el cáncer no le puedo mandar nada, pues para eso iban a practicar la quimioterapia y un montón de cosas. Entonces me dijo, váyase y tómese esta medicina y venga en 15 días. Estaba muy grave el asunto y apremiaba. Yo me fui y los primeros 15 minutos yo sentí dolor y me sentí casi con ganas de llorar, y yo sentía dolor por dejar la iglesia porque era apremiante ya el cáncer. Entonces fui y le dije a mis hijos y ellos se sorprendieron mucho. Nunca esperábamos un
una noticia de esta categoría y teníamos culto de oración y le dije a la iglesia y lloraron y me ministraron. Le hablé a algunas personas que me conocen en Estados Unidos, en Centroamérica, mi familia en Sudamérica, porque yo soy colombiano, pero tranquilo, el cartil de lo bueno para que no salga corriendo, ¿verdad? La hermana se alegró donde dije colombiano, legítimo paisa, hermana, me gusta la arepita de Medellín y los frijolitos también. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede, mis amados hermanos, de que cuando oraron por mí toda esta gente, yo fui a los 15 días donde este doctor, pero tenía que llevar otro examen realizado. Cuando le llevé el otro examen me dijo, ¿ya vio usted lo que sucedió? Y le dije, sí, gracias a Dios, porque de 30 puntos rebajó a 10.5 por la misericordia del Señor Jesucristo. Y yo le dije al doctor, sí, gracias a Dios, ya me di cuenta cómo está el examen. Y me dijo, gracias a Dios no, gracias a mí que le mandé medicina. Y le dije, gracias a Dios, se equivocó, doctor, porque es un incrédulo de esos que no creen ni que las moscas vuelan, ¿verdad? Es muy, muy incrédulo. Entonces sucede de que cuando llega y me dice, mire, señor, Dios está tan ocupado que Él no se va a fijar en las pequeñeces suyas. Yo le dije, también se equivocó esta vez, porque yo soy en este momento la persona más importante que existe para Dios. Le dije, ¿y sabe qué? Cualquier cosita, por muy pequeña que sea, que a mí me contesta, es importante para mi rey. Le dije yo a este doctor. Y este doctor llegó y me dijo, se puso a burlarse de mí en mi cara. Y como él había tocado la pelota del cáncer, entonces me dijo, a la camilla. Y yo me fui a la camilla con mucho gusto. Y entonces me hizo el examen y se puso pálido. Pálido, y me dijo, me hace el favor y se sienta, señor. Me senté y me dijo, yo no sé qué sucedió, yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Hace 15 días usted tenía un cáncer terrible y ahora no tiene absolutamente nada. Está completamente sano por el poder de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Pero como es un incrédulo, no creía todavía nada. Y me dijo, mire, váyase para la casa y en un mes viene y se me hace otro examen, porque hay veces el cáncer se esconde. Y yo fui y me hice el examen y esta vez no salió en 10.5. Yo les dije a ustedes que el parámetro es de 0 a 3.5 y esta vez salió en 2.5, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y el doctor estaba pálido y me dijo, señor Cano, yo no sé qué sucedió en su vida. Lo único que le puedo decir es que la ciencia médica, la ciencia humana, no tiene palabras para explicar lo que sucedió en usted. Esto nada más se puede entender por el de arriba, me dijo. Y yo le dije, el de arriba se llama Jesús. Por el de arriba, nada más. Él me dijo, en toda mi vida profesional no he visto nunca jamás un caso como el suyo. Le ha aplicado a cánceres quimioterapia, radioterapia y muchas cosas y han rebajado. Pero como usted, que ahora tiene una próstata como de un muchacho de 15 años, hombre, lo felicito, me dijo. Esto no se podría hacer. Hermanos, yo les estoy hablando del que tiene toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo he visto el poder de Jesucristo. Yo no les estoy diciendo algo que me dijeron solamente. No les estoy diciendo porque yo lo he leído en la Biblia que es válida para mí. Yo se les estoy predicando porque yo lo tengo experimentado en mi vida por el poder de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Y yo sé que Él tiene el poder para bendecir tu vida, para ayudarte, para sanarte, para salvarte, para darte lo que tú quieres que te dé en esta noche maravillosa. Porque aquí está el Rey de la Gloria. Está con poder y Él lo que te dice en este momento es: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hoy la oferta está extendida. Hoy la gloria de Dios está manifiesta para bendecir tu vida, para llenarte con esa gloria suprema que solamente se vacía desde el trono mismo del cielo, mi amado hermano. Y Él está aquí para bendecirte, Él está aquí para ayudarte, Él está aquí para sustentarte. Solamente cree, solamente cree, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Vuelvo y repito, al que cree todo le es posible. Al que cree todo lo es posible.
Y yo quiero que tú te humilles en la presencia de Dios. El Señor va a exaltarte. El Señor va a concederte las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué ha pasado en tu vida en estos años que te han antecedido. Yo no sé qué ha sucedido en tu vida, pero yo sé que hay secretos guardados. Tal vez han sido violados. Tal vez han sido violada, hermana. Tal vez tienes unos sentimientos adentro y ninguna pastilla, ningún medicamento, ninguna inyección puede curar tus sentimientos, pero el Señor quiere darte una sanidad interior en este momento. El Señor quiere venir y aplicarse en el punto neurálgico que hay en tu vida para darte completa bendición de su mano, porque su mano está extendida para bendecirte, para ayudarte, para fortalecerte. Yo quiero ir a orar por ti. Yo voy a ir a orar por aquella persona que esté humillada delante de la presencia de Dios, y el Señor va a concederte las peticiones de tu corazón, porque nuestro Dios, hermano, se ha manifestado a nuestra vida en una forma especial, en una forma gloriosa, y Él ha tenido hoy su palabra y nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, y quiere que nosotros la apliquemos a nuestra vida creyéndole a Él. Y yo te garantizo, mi amado hermano, que yo voy a ir y voy a orar, y el Señor va a hacer el milagro, y luego tú aquí mismo vas a dar el testimonio, vas a testificar de las maravillas de tu Rey. Tiemblante, tinieblas huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran Dios. Dios.
mencionar el nombre del Rey de Reyes.
yo soy. Es el gran yo soy. Es el gran yo soy. 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 Gracias. El gran yo soy. Aleluya, 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 aleluya. Oh, rarababas, 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 rarababas. Oh, rarababas, 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 rarababas. Oh, rarababas, rarababas, aleluya, gracias. Gracias. Oh, rarababas. Oh, gracias. Gracias, gracias. Sangre que me da la paz. Gracias. Sangre que me purifica. Gracias. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Gracias. La sangre de Jesús. Oh, sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Oh, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús, inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Oh, y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él y por el mundo, mi amado Padre, que quería a mí salvar. Oh, sangre que me da la paz. Dale gracias a Dios. Sangre que me purifica. Gracias por esa sangre preciosa. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dígalo otra vez. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre
sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, oh, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Oh, más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Oh, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Oh, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, oh, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Él en esa hora, hermano. Aleluya. Gracias a Dios por esa sangre preciosa, hermanos, derramada en esa cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificándose por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora vive para siempre. Gloria al Señor Jesús. Toda potestad me es dada, todo poder tiene el Señor Jesús, arriba en los cielos, abajo en la tierra y en todo lugar. Amén. De manera que podemos confiar plenamente en ese poder, en esa fuerza, hermanos. Qué preciosa la palabra del Señor. Es para que usted y yo nos vayamos regocijados.